Ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, Javier Milei, y con Gloria, que nos acompañan desde México. Y hemos tenido una conversación bastante interesante en el último segmento. Y ahora, Javier, yo tengo una pregunta respecto a un término que tú utilizabas en una de las primeras intervenciones, que es el neoliberalismo. Y es que el neoliberalismo es un neologismo que es básicamente una figura retórica que el objetivo que tiene es pervertir el sentido original del concepto, en este caso que sería el liberalismo, y asimilar ideas ajenas al mismo, ¿verdad? Con el propósito de desacreditarlas. ¿Qué opinión te merece a ti específicamente la utilización de este término para desacreditar ciertas ideas o cierta agenda que se ha utilizado para promover el liberalismo puro, o en el caso que tú platicabas antes, que es pervertirlo? Bueno, yo comparto con lo que vos estás diciendo, es una forma de pervertir el término. Desde mi punto de vista, y yo se lo dije a varios en la televisión, dije que hablar de neoliberalismo es una burrada, porque liberalismo viene de libertad. Y entonces no hay nueva libertad o vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? Nada de nueva o vieja libertad. Y básicamente utilizan el neoliberalismo para construirle asociado a él, digamos, falacias asociadas a lo que se llama el hombre de paja. Claro. Entonces te hacen una construcción y te dicen, porque los neoliberales quieren hacer tal cosa, y claro, como no existen los neoliberales, entonces digo, qué sé yo, digamos, puede ser que estén diciendo eso porque en realidad no existen, y entonces inventan algo y a partir de eso te pegan y te definen como neoliberal. Sí. O sea, que no sé, digamos, o sea, de vuelta, no hay nueva o vieja libertad, ¿hay o no hay libertad? Sí, porque además un neo implicaría que alguna vez hubo liberalismo en América Latina, claro, y con raras excepciones en épocas que fueron muy escasas en América Latina. Por ejemplo, la Argentina de Juan Bautista Alberdi, con la Claro, Constitución exacto. liberal. Ok, ahí hubo periodos de libertad, pero en general en América Latina no ha habido un liberalismo como para que ahora haya un nuevo liberalismo. Claro, bueno, tal cual. De hecho, es muy interesante lo que vos mencionás, Gloria, porque cuando Argentina se abraza a las ideas de Alberdi, deja de ser un país de bárbaros y a final del siglo XIX termina siendo uno de los países más ricos del mundo, y durante lo que es la primera parte del siglo XX, ¿sí? A pesar de la Primera Guerra Mundial y todo ese tipo de cosas, y la Gran Depresión, estuvo oscilando siempre entre el país 5 y el país 8. Es decir, con lo cual fue un proyecto verdaderamente exitoso. Argentina era verdaderamente una potencia. Era, después de Estados Unidos, el país que más inmigración recibía. Y eso no es porque era un país que era horrible, sino que era una tierra de oportunidades. Porque fíjate que es más fácil para un europeo irse a Estados Unidos que para ir a Argentina, con lo cual Argentina era una tierra verdaderamente muy prometedora. Pero bueno, nada, hasta que llegó el keynesianismo. Y eso precisamente nos trae a tu libro, que es este que tenemos por acá. Este es el nuevo libro de Javier Milei, se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Tú has dicho que casi que es imposible haber leído a todo Keynes porque son muchísimos los tomos. Son 30 tomos. 30 tomos. Sí, son 30 tomos. O sea, no creo que haya mucha gente que haya leído a Keynes. Yo no lo he leído completo. O sea, sí he leído libros de Keynes, los que a mí me parecen más relevantes, ¿sí? O sea, hay obras de Keynes que vos no podés dejar de leerlas. Entonces, digo, por ejemplo, pero vos sabés que es muy loco porque muchos economistas se definen como keynesianos y te das cuenta que no han leído la teoría general. Wow. Por ejemplo, hoy yo estuve en una conferencia y un profesor me hace una crítica y dice, no, la teoría general no tiene ecuaciones. Y tiene partes donde sí hay ecuaciones. Bueno, pero digamos, era el anfitrión y no le iba a decir justo que lo que estaba diciendo estaba mal, o sea. Entonces, a ver, el tema es el siguiente, cuando uno, digamos, o sea, discute con los que se llaman keynesianos, uno se da cuenta que no leyeron el libro. Claro, porque el libro básicamente tiene muchas partes muy totalitarias. O sea, por ejemplo, lo que es el prefacio en la edición en alemán, que él
admite públicamente que su libro es un libro para sistemas totalitarios y no para sistemas de competencia. Hay tramos, por ejemplo, en el capítulo 12, donde dice que no se le puede dejar a la gente que elija qué consumir y qué ordenar la producción. Básicamente lo que está diciendo es, la gente son esclavos, ¿sí? Que lo único que tiene que hacer es producir como máquinas, y nosotros vamos a determinar desde la poltrona qué se puede consumir y qué ordenar en la producción. Es como que vos pudieras asignar el ahorro a distintos proyectos, por decirlo de alguna manera, y así ordenar la producción. Entonces, o cuando él, por ejemplo, también explica, dice, que aboga por una socialización total de los medios de producción, y dice, bueno, pero no necesariamente es necesario hacer todo esto, y entonces se muestra partidario del fascismo, donde dice, bueno, uno si por ejemplo no necesita socializar, si por ejemplo pudiera hacer mediante controles, determinar qué tienen que producir las empresas, cómo producirlo, ¿sí? A qué precios, digamos, con qué costos pagar, o sea, ok, digamos, eso es fascismo, y eso no implica propiedad, o sea, la propiedad es absolutamente nominal, tampoco hay cálculo económico, porque en realidad, digamos, el que determina los precios, el que determina cómo se produce y cómo se produce, en qué situación, es el Estado. Entonces, digo, eso no es mercado, ahí tampoco hay propiedad, o sea, es un mero papel, claro. Pero vos no sos dueña de nada. Bueno, y dice, bueno, pero si hay que ir hacia una solución así llama socialista, en realidad, digamos, hay que hacerlo paulatinamente para no alterar a la gente. Porque de hecho, Keynes cuando vuelve de Rusia, y en el año 1925, él escribe 3 ensayos y hay uno que se llama Sobre la Unión Soviética. Y en ese ensayo él lo que dice es que el sistema instaurado en la Unión Soviética era el sistema ideal. Nada más que lo único que él cuestionaba era que había sido implementado con la violencia propia de los judíos. O sea, con lo cual además era antisemita. O sea, él, era partidario de Hitler, era partidario de Mussolini, digamos, con el matrimonio Webb, que eran los que lideraban la sociedad fabiana, y él estaba en el círculo Bloomsbury, digamos, eran todos intelectuales de izquierda que abogaban por soluciones socialistas. Entonces, digo, y el libro, digamos, tiene esas características. Yo creo que el que mejor ve esta situación, no sé si Hayek lo hace de modo intencionado, sí, pero Hayek lo ve con claridad en la lógica de Camino de Servidumbre. Sí. Porque, digo, ¿qué describe, digamos, Hayek en Camino de Servidumbre? Lo que sucedió en Alemania. Es decir, cómo las distintas, ¿sí?, intervenciones del Estado generan lo que se llama el fallo de gobierno, donde el resultado de, digamos, por alguna cuestión de vaya a saber quién se creen que son, digamos, los jerarcas para decir qué está bien y qué está mal, deciden intervenir, y esa intervención genera un fallo, digamos, no es, digamos, en realidad lo que genera es el fallo del gobierno, con lo cual el resultado termina siendo peor del que tenías originalmente. Y así sucesivamente eso genera cada vez más demanda de intervención, y llega un momento que es tan grande el poder del Estado que estás al borde de un sistema autoritario. De hecho, fue lo que le pasó a Argentina con los Kirchner, o sea, estuvo al borde de caer en un sistema totalitario. De hecho, todo el entramado legal de la última parte de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner son un conjunto de leyes, por ejemplo, la ley de abastecimiento, ¿sí?, la ley penal cambiaria, la ley de terrorismo económico, o sea, la ley de mercado de capitales. Todas esas leyes en realidad son todas inconstitucionales. ¿Y por qué no las mandaban? Porque no tenían mayorías. Entonces estaban esperando ganar las elecciones para avanzar en eso. Ahora, avanzar en eso significaba ir al camino Venezuela/Cuba. Claro. Y de hecho, digamos, el vicepresidente que lo puso a dedo, Cristina Fernández de Kirchner, el candidato, ¿no?, era Zanini. Y Zanini es un comunista maoísta. Entonces, digamos, este tipo de cosas son bastante complejas y bueno, y el keynesianismo es un medio para lograrlo. Eso te iba a preguntar, la relación que existe y que tú dijiste muy bien en una de las conferencias donde pude asistir, tú dijiste, a ningún político lo premian por ahorrar ni por ser austero. Todos los políticos son condecorados cuando gastan y gastan. Por eso, detrás de un político ladrón y despilfarrador, siempre va a haber un keynesiano. Nunca va a haber un economista liberal o libertario detrás de un político ladrón. ¿Cómo es este matrimonio
genocida, le diría yo, entre el marxismo y el keynesianismo, porque a veces me pongo yo a pensar que si el keynesianismo no hubiese surgido con la fuerza que surgió, legitimándose hasta con el premio Nobel que se le entregó, tal vez el marxismo no hubiera avanzado tanto, porque el keynesianismo es una manera como de disfrazar mediante el despilfarro y unas políticas que tal vez no son tan totalitarias como las comunistas, pero al fin y al cabo es un matrimonio que entonces hace que una agenda haga que la otra avance. Exactamente. A ver, una de las cosas que yo digo es, mirá, si vos querés cocinar un sapo, vos no lo puedes tirar en agua caliente porque el sapo salta. Sí. Si vos querés cocinar al sapo, lo que tenés que hacer es ponerlo en agua fría y prendés las hornallas. Y cuando el sapo se quiere dar cuenta, es boleta. Bueno, eso es el keynesianismo. O sea, poner el sapo en el agua fría y ponerlo a calentar de a poquito. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo, previo a la teoría general, básicamente cómo funcionaba el sistema. El sistema lo que hacía era, la virtud era el ahorro se convertía en inversión, esa inversión aumentaba el stock de capital per cápita, ese aumento del stock de capital per cápita aumentaba el producto per cápita, es decir, la productividad y por ende los salarios reales mejoraban. Y esa era la forma bajo la cual evolucionaba el sistema. Por otra parte, en el caso de Keynes, a partir de un error conceptual, digamos, porque él había tomado solamente un curso de economía de 6 meses con Marshall, y básicamente hace una extrapolación de un problema de equilibrio parcial a uno de equilibrio general, un error técnico muy grosero, pero le permite derivar el multiplicador, lo que se llama el multiplicador keynesiano. Yo lo hago con un ejemplo fácil para que quede claro. Supongamos que tenés un ingreso de 100, 80 de consumo y 20 de inversión. Entonces los keynesianos, o Keynes te decía, bueno, en realidad el consumo es una proporción estable del ingreso. Entonces vos podés escribir el consumo, como ponerle, no sé, 80% del ingreso. Eso lo que hace es permitirte despejar el ingreso, ¿sí? Te va a quedar que el ingreso es igual a 0,80 del ingreso más 20, entonces lo pasas para el otro lado, despejas y te dice que la inversión por 5 te va a dar el ingreso. Es decir, hay un multiplicador de 5. ¿Cuál es el problema? El problema es que viene uno de estos idiotas y dice, no, ahora si vos subís el gasto público y invertís y lo llevás de 20 a 40, ahora vas a tener un ingreso de 200. Y parece mágico. Sí. Claro, parece mágico, salvo por el hecho de que es una estupidez. Claro, porque en realidad si vos tenés un ingreso de 100 y vos vas a querer llevar la inversión de 20 a 40, lo que vas a tener que hacer es llevar el consumo a 60. Entonces, ¿cómo vas a discutir en un debate cuando, ¿sí? digamos, el voluprogre dice, no, porque vos querés matar a la gente, vos odiás a la gente, nosotros estamos proponiendo a darle rosca al gasto público, generar un PBI de 200, ¿sí? Y que la gente consuma 160, y vos decís, no, eso no se puede, vas a consumir 60. Entonces dice, vos odiás a la gente, vos querés que la gente se muera de hambre. No, le decís, no, vos no pensás en los pobres. Y en realidad, cuando hacen estas estupideces, ¿cómo lo terminan financiando? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué lo financian? Con más impuestos. Entonces, digamos, la gente no va a poder consumir otra cosa, con lo cual destruirá puestos de trabajo en otro lugar. Si lo financian con deudas, que son impuestos futuros, es una perversidad. O sea, la fiesta de hoy le estás pasando la cuenta a las generaciones futuras, con lo cual es inmoral. Pero no solo eso, como nadie te va a prestar para financiar ese delirio, lo que va a pasar es que lo van a financiar con emisión monetaria y van a generar un desastre inflacionario tal que genere una redistribución del ingreso desde los pobres hacia los que más tienen. ¿Para qué? Para generar esta idea del ahorro forzoso que financia esa inversión. Una inversión asignada totalmente mal, ¿sí? Con lo cual, digamos, o sea, todo lo que surja de ahí va a salir mal. Entonces, digo, bueno, ¿y vos cómo competís con eso? ¿Cómo le explicás que lo que está diciendo es violar la restricción de presupuesto? Claro. Es decir, ni Copperfield se animó a tanto, ni Harry Potter, ¿sí? Es más, o sea, entonces, ¿cuál es el punto? El punto radica en que, ¿cómo fue la explicación, digamos, que yo, digamos, desarrollé cuando fui mi primera vez al programa de Fantino? Él en un momento me dice, bueno, ok, digamos, o sea, explícame, digo, ¿por qué vos tenés ese encono con Keynes? O sea, digamos, ¿cómo vendría a ser la diferencia? Entonces le digo, bueno, mira, suponete que viene un político honesto,
supuesto fuerte, ¿no? Un supuesto muy fuerte, pero digamos, o sea, pero con el simple hecho de avanzar, supongamos que fuera un buen supuesto. Entonces, llama a un keynesiano y un libertario, y encima es un tipo abierto de mente, quiere escuchar distintas campanas, o sea, el tipo tiene buena onda. Entonces sucede que le pide un diagnóstico al keynesiano y al libertario, los dos le dan su diagnóstico, todo, y bueno, pero es un hombre de acción. Claro. Entonces dice, bueno, ¿qué hago? Entonces viene el keynesiano y le dice, usted en sus manos tiene el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrón que los hacen tan chicos que no pueden describir las maravillas que hace el keynesianismo con el gasto público que sería capaz de llevarnos hasta el paraíso. Entonces, bueno, el político queda impresionado. Y entonces le pregunta al libertario, bueno, ¿y usted qué me dice? Mira, el problema son vos, picátelas. Claro. O sea, ¿quién va a contratar? Contrata al keynesiano. O sea, le está diciendo que sos parte del problema. Sos el primer desempleado cuando escuchás al libertario. Pero además la gente quiere oír eso. O sea, toda Latinoamérica sale a las calles y dice gobierno ladrón, gobierno corrupto, pero ¿quién quiere la gente que se encargue de la educación, de los ancianos, de los arbolitos, de los animalitos, de la salud, de los gays, de todo? El gobierno. Entonces, la misma gente vota por esta locura. Sí, o sea, eso es... porque si no, pues, digamos, el político contrata al keynesiano, todo se termina porque no va a haber ahorro, no va a haber inversión. Y si el votante dijera, wow, esto realmente no funciona, pues entonces ya los políticos no lo ofrecerían, porque saben que así no van a ganar votos. Pero la rueda sigue y sigue y sigue, porque la misma gente que está harta de la corrupción del gobierno no está dispuesta a que el gobierno se separe de la economía. Visita las listas de reproducción. Suscríbete.